Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y en esta ocasión Macario Schettino para discutir dos temas muy polémicos. Primero, vamos a analizar el pleito de Andrés Manuel López Obrador con el sector empresarial. Después vamos a examinar la debacle y el deterioro de los sistemas de partidos políticos aquí en nuestro país. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Javier Tello. Buenas noches. Y en esta ocasión nos da un enorme gusto que esté con nosotros de nuevo Macario Schettino. Macario, muy buenas noches. Gracias por venir. Y vamos a comenzar con un tema, el tema digamos que está ahorita en la coyuntura, que es al parecer este pleito que existe entre Andrés Manuel López Obrador, el candidato que va arriba en las encuestas, y la clase empresarial mexicana. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué podemos decir? ¿Le conviene a un candidato pelearse con los empresarios? ¿A qué se debe que se esté peleando en este momento? Javier. Creo que lo primero a decir es que obviamente los empresarios, el sector privado no es homogéneo, hay muchos grupos. Bueno, hoy perdón que lo diga, perdón que te interrumpa, pero hoy sí hay un desplegado en donde con 4 páginas donde parecería que sí son todos los empresarios, o sea, sí hay un cierre de filas, digamos. Lo único que quiero decir, porque ya no lo voy a volver a decir y voy a hablar de los empresarios y el sector privado, es reconocer que hay pluralidad. Pero creo que aquí hay dos debates, conflictos, que son importantes distinguir, si bien van de la mano. El primero tiene que ver con un desencuentro, una diferencia de posturas respecto al modelo de desarrollo. Claramente el modelo de desarrollo que promueve López Obrador es un modelo de desarrollo que no es atractivo para el grueso del sector privado, ¿sí? Es sobre lo que ha estado escribiendo Héctor en los últimos días, casi semanas, es la disputa por la nación. Sí, así es. Pero creo que también hay otro debate que yo llamaría la disputa por el control de la nación. Es decir, hay otro debate que tiene que ver con la élite y el poder de la élite, ¿sí? ¿A qué me refiero? Y para ello voy a citar, si me permiten, a dos editorialistas que nadie podría decir son pro López Obrador, a Leo Zuckerman y a Jesús Silva Herzog Márquez. Primero a Leo, voy a leer lo que dice Leo. Las élites no están acostumbradas a respetar la ley en México. Se sienten por arriba de ella, con el privilegio de hacer lo que se les pegue la gana, desde meterse en las colas hasta cometer delitos gravísimos. En México vemos cotidianamente el triste estado de privilegios. Ejemplos abundan. Empresas comienzan a construir edificios sin tener en regla los permisos. Algunos lo hacen con la influencia de haber financiado la campaña de las autoridades. Otros simplemente corrompen a los inspectores o están amparados por un juez amigo. Pregunta: ¿van a querer esos empresarios, parte de la élite del país, renunciar a sus privilegios para ceñirse al imperio de la ley? La historia demuestra... Qué buen párrafo. Qué buen columnista, caray. La historia demuestra que las élites no renuncian a sus privilegios nada más porque sí. De hecho, ocurre lo contrario. Se aferran todo lo que pueden a ellos. Ahora la cita de Jesús Silva Herzog Márquez. En medio de su simpleza histórica, a la mitad de sus lugares comunes, entre su soflama conspiratoria, aparece una verdad del tamaño de un elefante. Está hablando de López Obrador. Sí. Estamos atrapados en un régimen oligárquico. Lo dice Andrés Manuel López Obrador todos los días y tiene razón. La palabra oligarquía ahuyenta a los moderados, espanta a los centristas. Mejor darle la vuelta al término y nombrar algunas deficiencias del diseño institucional, criticar a tal o cual partido, cuestionar al gobierno actual o responsabilizar a la oposición. Lo que quiero decir es que creo que mezclado aquí estos dos debates. Y creo que es importante separarlos, si bien, insisto, van de la mano. Creo
que se puede tener un debate sobre las virtudes, ventajas, desventajas de cada modelo de desarrollo. Creo que también se puede tener un debate de qué tan oligárquico es México, qué hacer al respecto, si realmente es así de oligárquico como lo señala Leo Zuckerman y Jesús Silva Herzog Márquez, o exageran. Pero creo que están metidos esos dos temas. Fíjate, ¿sí? fíjate. Creo que parte de Tendría que escribir, Javier, también para poderlo citar en algún momento. Pero en fin, yo creo que están esos dos temas aquí metidos. No, y sí, y yo sigo pensando lo que escribí, pero Macario como que le iba a dar un infarto cuando escuchaba esto. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque ¿sí? Efectivamente tenemos dos problemas distintos. Sí. Uno tiene que ver con cómo va uno construyendo una economía que funcione y si la alternativa que propone López Obrador sería más eficiente o menos que la que estamos siguiendo hoy. Y la otra tiene que ver con una desigualdad que en mi opinión es la relevante. Muchas veces discuten la desigualdad de riqueza e ingreso como si fueran un problema económico y en realidad son resultado de un problema que viene atrás, que tiene que ver con las personas que creen que son distintas. Y eso es una construcción política que hemos tenido en el mundo entero durante siglos. En México no pudimos salir de ella rápidamente porque pasar a la modernidad, que significa entender que todos somos iguales en principio, es algo difícil, no lo hemos aprendido. No es solamente las élites las que hacen lo que quieren, todo aquel que tiene tantitito poder hace lo que quiere. Y si lo definimos así, pues la élite resulta ser como el 70% de los mexicanos. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema específico? Todo el mundo cierra una calle, todo el mundo hacen lo que quieren. Quiera, todo, ¿no? Y bueno, así es como funcionamos porque no hemos aprendido que en la democracia necesitamos reglas que todos cumplan, porque de otra manera no funciona. ¿Cómo construimos esta élite que tiene ahora este inmenso poder? Pues la construimos alrededor del PRI, mano. Es decir, los grandes empresarios mexicanos, todos se hicieron al amparo del PRI, desde esta empresa a todas las demás grandotas. Ese PRI se estaría acabando si llega el señor López Obrador, pero yo tengo mis dudas, mano. Yo más bien creo que lo que está ocurriendo, ¿no? Es que está recreando a ese viejo sistema que construyó a los grandísimos empresarios con los que ahora se enfrenta López Obrador. Entonces a mí me parecería que más bien se trata, como este es un capitalismo de compadrazgo, de cambiar compadres, ¿no? En lugar de que sean los que hoy dirigen el Grupo Monterrey o el grupo de los 10 en Monterrey, pues que sea Poncho Romo, ¿no? Y en lugar de que sean los desarrolladores inmobiliarios que han tenido éxito los últimos años, que sea Torruco, mano. En lugar del Estado de México, los de la Ciudad de México. A lo que me refiero es la alternativa que estaría ofreciendo el señor López Obrador es vamos a seguir haciendo lo mismo, pero con otros. Entonces a mí alternancia no me parece de élite. Sí, alternancia de élite. Pues no sé si sea una buena idea. Son unos hijos de perra, pero son mis hijos de perra, diría. ¿No? Exacto, Héctor. Fíjate, a mí me parece que este pleito de López Obrador con los empresarios, porque lo empezó él, es quizá el primer momento de López Obrador que habíamos dicho que no había aparecido en esta campaña, porque es que primero construyó o refirió que él sabía de quién sabe dónde el encuentro conspirativo. Y luego le contestaron y se enojó más y entonces fue subiendo, escalando el lenguaje, porque una cosa es tener esa diferencia, que como tú la planteaste, que es una, o como está descrita en esos textos, tan buenos artículos. Y otra cosa es llamarle a todos esos señores una minoría rapaz y los culpables de la tragedia nacional. Es decir, el lenguaje sí importa, ¿no? Importa. A Leo le contestó López Obrador respecto de su hermano al que llamó traidor, que porque para él la patria es primero y está primero la causa y después la familia. Y es correcto, pero estoy de acuerdo. Pero no tienes por qué. Pero llamarle traidor a tu hermano es dar un paso hacia una, digamos, irritación o hacia una cosa que no tiene mucho que ver con la racionalidad de los planteamientos que estamos haciendo aquí. Entonces, está evolucionando, yo creo, en estos momentos el conflicto más serio de lo que va de la campaña. Y yo creo que el secreto de esto es un poco por donde empezó Javier. Si López Obrador logra fijar que su pleito es contra 3 o 4 o 5 empresarios, oligarcas, cómplices de los gobiernos, y nada más, entonces este ataque furibundo le va a redituar, porque pues
No son estos empresarios grandes, no gozan de la mejor prensa que pueda gozar una comunidad empresarial. Pero si, como está empezando a suceder, sí, se juntan los empresarios se juntan, sí, y ya no estás hablando solo de los más grandes empresarios de México, sino de toda la comunidad empresarial del país, entonces sí que va a tener un daño grave en su campaña López Obrador. Y este es el litigio en el que estamos en estos momentos. A mí, como a Leo, vos lo habrás visto también, me sorprendió mucho la publicación hoy en el diario Reforma en todos los diarios del país, prácticamente. Yo lo vi en Reforma. Prácticamente en todos los diarios. Media y otra, sí, casi 4 planas, ¿no? Sí, sí. No lo había visto nunca. Yo tampoco. Nunca lo había visto. Yo tampoco. Entonces, si esta rijosidad de López Obrador va a unir al sector privado y todo lo que esto implica, en particular también a la pequeña y a la mediana industria, en una alerta político, es decir, este es el tono como nos va a tratar el presidente López Obrador, le puede costar caro, yo creo. Si se queda en que son unos cuantos, puede ganar puntos. Si se le generaliza el pleito a todo el sector privado y a todos los trabajadores que están en el sector privado, que empiezan a tener miedo de perder la chamba, puede ser. Yo creo que después del desplegado que se publica hoy ya está muy difícil volver a decir nada más son 4. Es decir, ya cometió el error importante que era permitirles agruparse alrededor de algo. No sé si vaya a tener la oportunidad de corregir esto. Hoy mismo hablaba de que lo del aeropuerto siempre no se cancela, que mejor pues vamos a estudiar qué hacemos. En esta táctica que ha tenido de repartir discursos para diferentes públicos. Lleno de contradicciones. Lo mismo que hizo Donald Trump, por cierto, ¿no? Que es una estrategia que funciona muy bien en un sistema en el que ya no tenemos un medio de comunicación que abarca a todos. Y cada quien no escucha lo que le quiere sino que escuchar. ahora tenemos lo que tú has escrito, un sistema aislado. Sí, claro. Entonces, para eso sirve muy bien este discurso, pero si ya te juntaron a todos los empresarios de un solo lado, pues necesitas un único discurso para todos, y ese es el que precisamente López Obrador no tiene. De eso le criticaba el señor Anaya en el debate. Ahora, tienes un discurso para cada grupo. A mí me parece muy interesante por qué ahorita, ¿no? ¿Por qué decidir? Había sido muy disciplinado y no pelearse y estaba en el AMLO. Yo creo que él legítimamente se siente empoderado. Él está viendo las encuestas, él está viendo que ya es muy probable el triunfo, y desde ahorita se siente ya con el poder de empezar a mandar mensajes. ¿Tú no lo crees? O es un error, o es un error, de campaña, o realmente se está adelantando diciendo ya tengo el poder, vengan, vamos a negociar, vamos a sentarnos, no sé. Son las dos hipótesis que tengo. No, bueno, parten ambas, y lo dicho hasta ahorita, de la premisa de que él es el responsable de esto. Yo creo que no del todo. La polarización no le conviene a nadie, ni a México, ni a nadie, ¿sí? Yo no creo que sea producto de un discurso de López Obrador. Yo creo que en parte también es una estrategia de parte del sector privado de meterse a la campaña y hacer campaña en contra de López Obrador. Es decir, entonces no es algo reactivo. Sin duda. Sí. No. Entonces, pero se podría quedar callado. Es un pleito de verdad, digamos. Es un pleito político de verdad. Pero se podría quedar callado. Eso estoy de acuerdo. O sea, frente a el que pase en el documental de populismo, nadie se hubiera enterado, ¿eh? Ya te metiste a investigar lo del documental de populismo. En serio, investiguen, porque es la cosa. Bueno, es una cosa. Esa es la primera. Que nada, ni siquiera queda claro. Pero no se distraiga. Pero no me está. Sí, exacto. Mi punto es que estoy de acuerdo que es un error que se enganche. Lo cual era previsible. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Okay. Con lo que no estoy de acuerdo es que fue un error de entrada de él. No. Es decir, sí creo. ¿Por qué ahorita? Porque ahorita, de repente, se están dando
cuenta que lleva una ventaja enorme, se están dando cuenta que su candidato original que les gustaba, que era Meade, no acaba de levantar y ya no va a levantar. ¿Por qué ahorita tiene que ver con esas razones? Okay. No, toda su descripción hasta ahorita ha sido es que López Obrador, es que López Obrador. Pero también pudo haber toreado esto, ¿no? Totalmente. Ahí estoy, en ese punto de tu argumento. ¿Por qué ahorita? Porque fue ahorita. Ok. Pero ¿qué pudo haber hecho? Es torear esto. Algo muy curioso es que el argumento que nos acaba de dar Javier tiene 20 años de existir. Llevamos 20 años escuchando que López Obrador no es el que polariza, él nada más responde a ataques. No, yo no dije eso, perdón. A ver, es el único. Que termine, Macario. Sí. Ese argumento lleva 20 años, desde Fobaproa, pasando por el desafuero y por todas las campañas presidenciales. El señor polariza, pero siempre nos dicen es que él nada más está respondiendo. Entonces, a mí sí me parece un asunto preocupante porque si nosotros tenemos polarización en México durante los últimos 20 años, creo que se le debe fundamentalmente a Andrés Manuel. La única constante ha sido Andrés Manuel. Él es el único que se mantiene esos 20 años, los demás van cambiando. Si quisiéramos incluir a alguien más ahí que sí es muy importante para esto, es Calderón, porque son igual de necios los dos. Yo coincidiría. Oye, pero, Fox también, ¿eh? No, Fox no, también. Pero él no está a los 20 años. Es light. No. Por eso van y vienen. El único constante es López Obrador. La mafia del poder es otro constante. La mafia del poder. No, ¿quién la inventó? Mi argumento no es que él no polariza, claro que polariza. Mi argumento es que él no es el único que polariza. Y nada más hay que ver el spot de Miedo o Meade para darte cuenta. O sea, yo no he visto ningún discurso de López Obrador. Se vale, ¿no? Predecible. Bueno, pero y se vale. A mí lo que me parece increíble es que tantas cosas eran predecibles de esta campaña y no se prepara. Otra vez, en el debate era previsible que se le vinieran todos encima y no se prepara. Otra vez, ¿quieres hablar nada más de los errores de López Obrador? ¿Polariza ese spot, sí o no? Sí. Ah, bueno, ok. Claro, nada más claro. A ver, pero... Yo creo que polariza porque es muy malo. Perdón, Héctor. Pero sí. ¿en dónde está la novedad? ¿Y en dónde está la terrible, digamos, falla en la vida pública o atentado contra la vida pública en que una comunidad empresarial o un grupo de empresarios o quien quiera se meta a la campaña? Claro que no. Con sus recursos, a decir yo no quiero que sea ese señor, está quiero prohibido que sea por otro. ley. Por la maldita campaña del 2007. En medios electrónicos sí, señor. En donde está prohibido. Sí. Pero no puede estar prohibido en las preferencias, en las participaciones, en las reuniones. No, la gente, esa es parte de las libertades. Claro. Asociarte con quien te dé la gana para favorecer a un candidato y no favorecer a otro, para atacar a un candidato y no atacar al otro. Sí. Eso queda convertido en una cosa que es como conspiración. Una conspiración, en la guerra sucia, que me diga en dónde está en este momento la ilegalidad o el delito de la famosa guerra sucia. Él le llama guerra sucia a los golpes de campaña, a los alineamientos de la campaña. Y el error de él, yo creo, es este que dice Leo. Sabiendo que esto va a suceder, sabiendo desde luego que se van a aliar, a tratar de aliarse los empresarios con un candidato que no sea él, Meade o Anaya, y con esa ventaja que lleva, en lugar de bajar, ahí sí, en lugar de hacer amor y paz, síganle. Lo hizo ayer. Me llevan muy bien posicionado. Es que le gana la pasión tabasqueña. En lugar de eso, se monta un día y otro día. Y otro día, le gana la pasión. Y de pronto ya no tiene un conflicto con 4 empresarios que son acusables de oligarcas y de capitalismo de compadres, sino hoy ya parece que ya se compró el pleito con una buena parte de la comunidad empresarial de México, que eso sí es una cosa muy distinta. O sea, están funcionando la provocación que le están haciendo. Es un error de Lo provocaron y cayó, le lanzaron el anzuelo y se lo mordió completito. Ni siquiera veo bien el anzuelo, claro, el anzuelo, ¿dónde está el anzuelo? Bueno, eso es lo que dice Javier, que le lanzaron. A ver, que quede clarísimo. No lo veo. Yo comparto lo que acaba de decir Héctor al 100% de que tienen todo el derecho los empresarios, cualquier empresario, en lo individual, en las cámaras, de participar en la política. A diferencia de Leo, creo que pueden hacerlo de 1000 maneras más allá de los spots. Yo no creo que los spots sea la única manera de participar y opinar. Yo creo que lo están haciendo, están opinando de manera constante y permanente. Qué bueno, se vale y pueden decirlo dentro de la ley. Ya no pueden con spots, entonces hacen su documental de populismo y tampoco te gusta, por cierto. No. Otra vez van a regresar al documental. No, pero termina el argumento. A mí
Entonces eso se vale, claro que se vale, y está equivocado López Obrador si eso lo describe como... No. Lo que creo que sí vale precisar son algunas cosas. Uno de los grandes momentos en la historia de la democracia liberal moderna ocurre en un congreso en Estados Unidos en el siglo XVIII, cuando se para un diputado y empieza a hablar del interés nacional. Y de inmediato se para otro diputado y le dice, a ver, ¿cómo que el interés nacional? Usted está defendiendo los intereses de A, B, C y D, como yo defiendo los intereses de H, I, J. No nos hagamos tontos, cada quien defiende intereses. Sí. No me venga a vender sus intereses como el interés nacional. Entonces yo sí haría esa aclaración. Y ahí creo que ambos lados, una vez más, tanto López Obrador como en ocasiones algunos empresarios, cometen, creo yo, no en el lenguaje. Ese error. Ahora sí. No en el lenguaje. En el abuso del lenguaje hay solo un abusador, y ese es López Obrador. Sí, es que lo que les dices... Contra su hermano, contra el periódico, contra el columnista, y ahora contra los empresarios. Sí. En el abuso del lenguaje. Sí, señor. El líder absoluto de esta campaña y de las anteriores se llama Andrés Manuel López Obrador. Mi único punto aquí, más allá de las palabras específicas, es que cuando una persona, un grupo, sea López Obrador, sea un grupo empresarial, sea un editorialista, empieza a decir que el interés nacional es que se vale decirlo. De acuerdo. A mí... O sea que la patria no es primero. La patria no es primero. O no existe la patria. O hay distintas patrias. Yo creo que hablar del interés nacional de una manera que excluye necesariamente cualquier otro punto de vista es equivocado. Entonces está equivocado al haberle dicho a su hermano traidor. Esconderse en el argumento de Vicente Guerrero de la patria es primero. Sí, está equivocado. Claro que está equivocado. Yo también lo creo. Del otro lado, creo que si yo veo los desplegados que he leído, también parten de esa premisa, con otro lenguaje más educado. Pero es que el lenguaje sí hace una diferencia, Javier, ¿o no? Es toda la diferencia. El tema de fondo es más importante que el lenguaje. Lo lamento, Javier, en política el lenguaje lo es todo. Yo creo que no, yo creo que aquí es más importante el lenguaje. Yo creo que no, yo creo que lo que estableció ese gran momento, porque cuando se paró ese diputado en ese Congreso americano en el siglo XVIII, yo estoy seguro que lo hizo de una manera muy correcta. Pero el mensaje de fondo fue lo que transformó y creó lo que hoy conocemos como la democracia liberal. Ahora, lo que está atrás de esto, la pluralidad. Exactamente. Hay una pluralidad y hay dos visiones de país, si quieres ponerlo así. Hay intereses por un lado e intereses por el otro. Aquí Macario decía, se trata de cambiar, ¿no? Quizá esa élite empresarial. El tema es que si así está haciendo en la campaña, imagínate si gana, ¿eh? Voy a volver a citar a Jesús Silva Herzog Márquez y su editorial, sino el del lunes pasado. ¿Qué va a hacer ya el señor con el poder del Estado y del otro lado un grupo de empresarios que no está de acuerdo con sus políticas públicas? No, deja a los empresarios, editorialistas que de pronto se les ocurre criticar al señor y reciben una andanada de ataques. Ya dijo que sí va a haber libertad de expresión, pero la patria es primero. O sea, bajo el tema de la patria es primero ya nos jodimos todos, ¿eh? O sea, porque él es el que decide cuándo la patria es primero, ¿no? Pues, perdón con ese argumento, pero, en fin, no es un adelanto de lo que podría venir, Macario. A ver, no sabemos exactamente qué plantea López Obrador porque ha planteado muchas cosas contradictorias durante esta campaña. Muchísimas. En buena medida, por lo que ya platicamos, hay una cantidad dispersa de públicos y con cada uno está buscando quedar bien. Pero a mí me parece que él sigue siendo el mismo que fue en las ocasiones anteriores. Un poco, yo lo comparaba hoy en mi texto con Donald Trump, porque sigue la misma estrategia de campaña. Un público enojado, discursos diferenciados, medios masivos que están perdidos y una construcción en redes excepcional. En el caso de Trump esta vino de fuera, aquí de nosotros la hizo Epigmenio, eso no hay duda. Entonces, bueno, ese es el escenario en el cual él se mueve. O sea, ¿hay un complot en las redes? No es un complot, es la construcción de una red que él hizo y que funciona muy bien. Y en estos discursos que ha tenido dispersos, creo que al final va a acabar haciendo lo mismo de Donald Trump. Donald Trump, al final, uno puede decir, engañó con la verdad. Sí dijo varias veces quiero el muro, sí dijo que iba a cerrar la frontera, sí dijo todo lo que está haciendo. Entonces creo que López Obrador también nos ha dicho varias veces lo mismo que nos dijo en ocasiones anteriores. Va con todo en contra de quien no esté de acuerdo con su visión de país, su única patria,
en la que tienen que caber todos o los demás, como nos decían hoy en las redes algunas personas, si no les gusta, váyanse de este país. Y eso, y lo dijo la hija del señor Paco Ignacio Taibo II, y lo celebró la esposa del señor López Obrador. Entonces no es una cosa menor, estamos hablando de algo pues con lo que yo no estoy de acuerdo. Creo que pues todos tendríamos derecho de opinar y no recibir este tipo de ataques. Permítame, tengo que hacer una pausa, regresamos, seguimos analizando el pleito de López Obrador con los empresarios. Regresamos en un momento más.